7 de la noche con 35 minutos. Ya está aquí en la mesa el maestro Alfonso Zárate con su comentario semanal. Alfonso, no hay... ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, primo. No hay, como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Llegan los jueves. Llegan los jueves. Y el lunes llega otro. Un plazo fatídico. Sí. Con la reedición, la segunda, pues no sé cómo llamarle. Donald Trump Reload. Donald Exacto. Trump en el segundo round, como tú lo has colocado en tu columna. Y lo que sí aparece en el papel es que este segundo mandato de Donald Trump pues aparenta ser mucho más peligroso, ¿no? Tú colocas en tu columna de hoy este dato sobre un estudio firmado por 225 psiquiatras, Así es, ¿no? En la Unión Americana y publicado por el New York Times, donde se habla de que pues, Trump padece un trastorno de personalidad, narcisismo maligno. Pero el problema no es Trump solamente, el problema es el electorado que le reitera esa confianza. Exacto, primo. Yo creo que esto quizá tendría que ver incluso con esta concepción muy extendida de que la mayoría siempre tiene la razón. Los antiguos romanos tenían una frase que decía Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. O tenían otra también los romanos que decía Vox Populi, Suprema Lex. La voz del pueblo es la ley suprema. Y ha sido una barbaridad de tiempos y de cosas en donde la mayoría del pueblo ha estado equivocado. Federico Nietzsche, por ejemplo, decía que el gran error de Juan Jacobo Rousseau y de las democracias era pensar que el solo número determinaba la razón o la sinrazón de una causa. Y el propio Nietzsche decía, esto se comprueba, entre otras cosas, en los hospitales mentales, en donde la mayoría que está enfermo consideran un tirano al médico al que los atiende. Entonces, cuando vemos la sintomatología de Donald Trump, en donde esta misma referencia que haces de esos 225 psiquiatras que se atreven a publicar un desplegado en donde señalan la patología del personaje Trump. Pero más allá de lo que dicen los especialistas en psiquiatría, está lo que ves todo el tiempo, que es un agresor sexual, sí, que es un hombre mitómano, que es un hombre profundamente racista, que se cree infalible. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que la mayoría del electorado de los Estados Unidos haya votado por este personaje? Y entonces tienes que cuestionarte la enfermedad que padecen esos millones de norteamericanos y muchos mexicanos que tienen la capacidad de viajar a Estados Unidos, las más de las veces lo hacen a Nueva York, a Miami, a Washington, a Los Ángeles, a San Francisco, y captan una imagen del norteamericano que es excepcional. Es decir, es el norteamericano cosmopolita, que está muy cerca de otros vientos intelectuales, que es más democrático, que es más abierto, pero hay una América profunda en donde lo que prevalecen son ignorancia, resentimientos, supremacismo, horror hacia lo extranjero, hacia lo diferente. Y entonces tenemos que ver que Trump es un producto de esa enfermedad, de esa sociedad norteamericana a la cual el sistema educativo no ha logrado transformar. Y frente a eso, para agraviar a nuestro país, el presidente Trump, que lo será a partir del próximo lunes, tiene un claro sentimiento antimexicano. Lo ha expresado de múltiples formas. En su momento hablaba de que los inmigrantes eran violadores y asesinos. Ahora más recientemente cuando habla hasta de cambiarle el nombre al Golfo de México, que cuando habla de declarar a las organizaciones criminales en México, algunas de ellas como terroristas,
lo cual, de acuerdo con su ley, le permitiría operaciones fuera de sus fronteras. Y él lo dijo Marco Rubio, ¿no? Así es. El inminente secretario de Estado. Así es, que también tiene una postura sumamente crítica hacia nuestro país, y no solo hacia nuestro país, sino especialmente hacia lo que representó el presidente López Obrador en su visión acerca de la delincuencia, sintetizada en la frase abrazos no balazos, que en opinión de estos personajes de los Estados Unidos, pero también de muchos analistas, es la mía. Yo creo que esa decisión presidencial de no confrontar a los criminales se tradujo en los últimos años en su empoderamiento. Han ido avanzando, la mancha criminal avanza cada vez más, y entonces frente a todo esto yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta del gobierno de México? Y encuentro que hasta este momento la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido, digamos, dos respuestas. Por una parte, una respuesta que parece diseñada para la clientela mexicana, que es este discurso patriotero en donde Estados Unidos tiene el poder, pero nosotros tenemos el himno nacional. Es decir, Maciosare, un extraño enemigo, encontrará en cada mexicano un soldado. O también cuando la presidenta dice, golpe por golpe, nos pone un arancel, le ponemos otro, lo cual ignora la profunda asimetría entre las dos economías, y que no es lo mismo un arancel para Estados Unidos que un arancel para México. Pero paralelamente, en los hechos, lo que yo estoy observando es un alineamiento muy claro a las posturas que está demandando el presidente Trump. Alineamiento en que en el Plan México, en el combate a la entrada de productos asiáticos ilegales, pero fundamentalmente en materia de seguridad. Entonces, lo que estamos viendo en seguridad, con resultados tangibles, es que no hay más abrazos, no balazos. Bueno, el discurso contra el fentanilo, este proyecto de generar una estrategia para evitar el consumo del fentanilo, no estamos en una crisis, de salud pública. Sí. Y sin embargo, ese es un tema que puso a la mesa Trump. Así es. ¿No? Sí, entonces lo que está ocurriendo es que a partir del lunes vamos a enfrentar situaciones sumamente adversas. Yo no recuerdo cuántos años, décadas han transcurrido desde que hubo un presidente tan notoriamente antimexicano como este, pero además con tanto poder, porque en Estados Unidos solía haber un equilibrio. El Ejecutivo era demócrata, el Congreso era republicano. El Ejecutivo era republicano, el Congreso era demócrata, y había un equilibrio. Hoy no hay ese equilibrio. Y frente a eso, sería mi conclusión. Sí. El gobierno mexicano tiene una fortaleza muy importante en su servicio exterior. El servicio exterior mexicano, primo, es excepcional en su profesionalismo. Es uno de los servicios más profesionales en el mundo. Y ahí tenemos una reserva de inteligencia, de experiencia, de amor a México. Ojalá que el gobierno entienda que una relación tan compleja como la que vamos a tener con Trump reclama recurrir a la diplomacia. Y yo decía en mi columna de esta mañana, traer al cuarto de guerra a embajadores en activo o en retiro, como Bernardo Sepúlveda, como Marta Bárcena, como Miguel Ruiz Cabañas, como Julián Ventura, que puedan ayudar a diseñar esta estrategia lo más inteligente. Y decía algo más, que en ese cuarto de guerra haya también psiquiatras. ¿Por qué? Sí. Porque estamos ante un interlocutor que tiene evidentes problemas. Entonces el psiquiatra puede decir, cuidado con tratarlo de esta manera porque va a reaccionar de esta otra. Utilicen este otro mecanismo. Entonces creo que debemos conocer muy pronto cómo está constituido este cuarto de guerra, y ojalá que la presidenta tenga la sabiduría, la inteligencia para recurrir a esa enorme fortaleza
que existe en la diplomacia mexicana. Es muy importante, porque Sí, has mencionado nombres fundamentales. De repente, cuando hablamos de diplomacia, pensamos en estos gobernadores que les dan como premio embajadas y consulados. Eso no es el servicio exterior mexicano. Y además, fíjate, ¿no? por ejemplo, yo pienso, Bernardo Sepúlveda. Sí. A Sepúlveda le tocó ser canciller con un presidente Reagan en Estados Unidos, y cuando Reagan estaba tratando de remover la vida política en Centroamérica, y Sepúlveda, con una gran inteligencia, entendió que si se desbordaba el conflicto centroamericano, nos afectaría en el sur del país, en donde teníamos o tenemos las principales reservas energéticas, hidrológicas, y es nuestra frontera. Sí. Y planteó una estrategia formidable que implicó detener esa ofensiva violenta de Estados Unidos. Necesitamos recurrir a esa sagacidad y a esa sabiduría. Alfonso, muchas gracias. A ti, primo. Hagamos una pausa, regresamos.